Ok, la grabación. Am, Voy a mutar los micrófonos y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Si encuentro. Ok. Ok, muy bien. He compartido pantalla y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy va a ser, eh, primero vamos a empezar hablando sobre el cronograma de actividades y luego vamos a empezar a hablar sobre algunas oraciones que he revisado donde se ve la inconsistencia de las estructuras que se han visto en el curso, entonces vamos a revisar esas oraciones. Am, en pantalla tenemos el cronograma de actividades. En este momento nos encontramos en nuestra última semana del curso, en la que desarrollamos el componente formativo This is what I do every day. Esto lo deben estar trabajando desde la semana anterior. Y la evidencia de desempeño, video de presentación que deben presentar esta semana, deben enviar esa semana. Y lo desarrollamos hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo cierran todas las evidencias y el 16 de mayo empieza el periodo de cierre del curso. Entonces, el 15 de mayo, yo les estaré, perdón, en la siguiente sesión, que será el 11 de mayo, la siguiente sesión, yo les estaré hablando sobre el cierre del curso y qué es lo que vendrá para los aprendices en el curso y haré como unos apuntes más bien de conclusión del curso de lo que hemos visto en las sesiones. Entonces, el 11 de mayo será nuestra última sesión virtual correspondiente al curso como tal y al resultado de aprendizaje número 3. Nuevamente, estamos desarrollando en este momento el componente formativo This is what I do every day y la evidencia de desempeño video presentación. Desarrollo de las instrucciones de esta evidencia están en la sesión anterior, es decir, la sesión del 4 de mayo. Ahí se encuentran las instrucciones o cómo deben desarrollar esa actividad. Voy a parar de compartir aquí y voy a compartir el archivo que ya tengo listo. Ok. Ok. Entonces, en este curso, en este nivel, se ha trabajado el presente simple en oraciones bastante sencillas. He recibido evidencias de aprendices con oraciones complejas, con oraciones que requieren bastante información adicional. Y siento que en muchas ocasiones esto les produce a ustedes o les resulta a ustedes más bien en que manejan muchas estructuras, muchos componentes del idioma que a veces les puede ah, eh, ¿cómo se dice? Overwhelm en español. Overwhelm in Spanish. Abrumar, les puede abrumar el tener que utilizar varios componentes de la oración y elaborar la oración o hacerlas un poco más complejas. Esto les puede representar a ustedes sentirse un poco abrumados y tener que utilizar recursos que no hemos visto en el curso o recursos que no son utilizados correctamente. Entonces, eso es por un lado. Segundo, como vemos el presente simple, ustedes tienen que manejar oraciones cortas, sencillas y directas al grano. Se ha manejado tanto en los componentes formativos como en las sesiones, se ha manejado la estructura de las oraciones y se ha revisado cuáles son las partes de las oraciones, se ha revisado qué es un sujeto, qué es un pronombre o un sujeto,
de la oración, que es un verbo de la oración y el complemento de la oración. Esta sesión quiero revisar estas oraciones que tenemos en pantalla y también quiero como que empecemos a pensar en términos del idioma que estamos aprendiendo en lugar de lo que tenemos en mente que cómo se diría en el español colombiano. ¿Por qué quiero hacer esa diferencia? Porque cuando uno habla del español colombiano hay muchos ejemplos, muchas estructuras, muchas exclamaciones, muchas oraciones, muchas expresiones del español colombiano que son bastante difíciles de traducir al inglés. Es más fácil aprender eh, el contexto y los conceptos que se quieren expresar en inglés que traducir ciertas oraciones o expresiones en el español colombiano específicamente, porque son bastante difíciles de aprender. Y eso ocurre con cualquier español, el español mexicano, con el español de España, con cualquier español. Ocurre lo mismo, con cualquier idioma ocurre lo mismo. Es bastante difícil a veces traducir ciertas expresiones o ciertas funciones y ciertos propósitos de oraciones a el idioma que estamos aprendiendo. Entonces, es más fácil entender cuál es la estructura de una oración, es decir, cómo se compone una oración, cuáles son los componentes, cuáles son los elementos de una oración. Es más fácil aprender esto que tratar de traducir las oraciones porque realmente no se llega a traducir completamente o del todo. Ejemplo de esto es nuestra primera oración. Entonces, tengo aquí la oración. We take a break for cook and lunch. ¿Cierto? Si ya hemos trabajado en las sesiones anteriores donde hemos hablado de la estructura básica del idioma, un pronombre, un sujeto, un verbo y un complemento. Se ha trabajado también los verbos en infinitivo. Se ha dicho que los verbos en infinitivo van a trabajar la preposición to y eso lo han visto también en el componente formativo. También hemos dicho que cuando se trabajan las oraciones, cada verbo tiene que tener su pronombre de sujeto. Es decir, la estructura básica de la oración es sujeto o pronombre, verbo y complemento. ¿Listo? Entonces aquí tengo esta oración y tengo esta oración. Y están unidas por esta estructura que es un conector, es una conjunción, se dice en español. Es un conector, conecta dos oraciones, conecta dos cláusulas. Entonces, si yo tengo esta aquí, yo tengo que mirar que esta oración tenga su pronombre, que lo tiene. Ok, aquí está un pronombre. ¿Saben qué? Vamos a cambiar. Aquí está un pronombre. Aquí está un verbo. Y aquí tiene un complemento. ¿Listo? Y esta oración tiene un verbo y tiene un complemento. No tiene un pronombre o un sujeto. ¿Cierto? Entonces, como yo sé que aquí hay un conector, yo me voy a referir directamente a la primera oración. Eso es lo que hago para yo poder revisar que toda la oración tenga un pronombre o un sujeto. Entonces, la primera oración tiene un pronombre o un sujeto. Perfecto. El verbo se encuentra bien, tiene su verbo principal en la oración, está bien. Pero en el complemento me indica otro verbo, ¿cierto? Y si ya yo tengo un verbo principal en la oración, entonces ese complemento tiene que estar bien revisado porque ese verbo tiene que ir en el tiempo infinitivo. Y el tiempo infinitivo no se va a dar con esta preposición. Entonces, esa preposición es una traducción literal del español. ¿Ok? Entonces, a eso me refiero. Es más fácil entender que cuando yo tengo que tener un verbo infinitivo, esa tiene que ir con la preposición to. No va con la preposición for en ninguna instancia. Un verbo infinitivo va con la preposición to. ¿Ok? Luego me tiene esta palabra aquí en la oración y me hace entender que está utilizando esa palabra como si fuese un verbo. Y esta palabra no es un verbo, esta palabra es un sustantivo. Entonces, esta oración realmente no tiene verbo. ¿Ok? No tiene verbo. Y esa es la inconsistencia con esta oración.
¿Ok? Entonces, aquí hay un verbo principal, aquí no hay un verbo principal. Si se dan cuenta que tenemos dos oraciones y tenemos un conector. Entonces, aquí tengo un verbo principal, aquí no tengo un verbo principal. Aquí tengo un complemento, acá tengo un complemento que está bien expresado. ¿Ok? Y ya, si yo utilizo este verbo aquí, esto ya pasaría a ser un solo complemento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la corrección? We take a break to cook. And puede ser comer, puede ser tomar. Have lunch at 1 p.m. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de corregir esta situación. Ustedes tienen que trabajar oraciones bastante sencillas que ustedes puedan identificar que tengan todas las partes de la oración que se están solicitando en este curso, en este nivel. ¿Cuáles son? El nivel 1 maneja el presente simple. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la corrección? We take a break to cook and have lunch at 1 p.m. ¿Qué me significa esto? Que si yo utilizo este conector que me está uniendo dos oraciones al mismo tiempo, este me indica a mí, la lectora de su oración, que estamos hablando del mismo pronombre. Por lo tanto, tengo que revisar que cada una de las oraciones tenga todas las partes que se solicitan en la estructura. Tengo el pronombre, tengo el verbo, tengo el complemento, tengo el verbo y el complemento. Ya estoy utilizando el mismo pronombre de esta primera oración. ¿Ok? Voy a ir a la segunda. Voy a dejar las últimas dos oraciones para quienes quieran lanzarse y voluntariarse en esas dos oraciones a ver qué tienen inconsistencias. Bueno, tengo aquí la oración breakfast, I wash my hands and brush my teeth to leave in 10 to 7 o'clock. ¿Ok? Creo que aquí es work. Creo que la oración, sí, así está la oración. Entonces, miro la oración. Tengo un pronombre aquí. Ok. Tengo un verbo. Brush my teeth to leave in 10 to 7 o'clock to work. Tengo un complemento. Ok. Esta parte del complemento realmente no es clara. La forma en que expresa el tiempo no es claro. Y esta palabra que está aquí no me es clara porque se deja en la parte inicial de la oración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo este tipo de oraciones, nuevamente pienso, están traduciendo el español que conocen al idioma que están intentando aprender. Pero si yo aprendo las estructuras de la oración, los componentes de la oración, me es más fácil construir la oración en el idioma que estoy intentando aprender. Entonces, estoy suponiendo que al traducir esto, les queda esta palabra en la parte inicial de la oración como si fuese desayuno o desayuno. Sí, desayuno, porque me utiliza un solo pronombre, un pronombre personal singular, es decir, I. Entonces yo asumo que me están intentando decir desayuno. Primero, la oración entonces tendría que revisarse en la puntuación de la oración y segundo, tendremos que revisar que esa palabra tenga un verbo y un pronombre personal, es decir, que sea una oración completa. Entonces, I have breakfast, coma, I wash my hands, sigo con todo lo que viene en la oración, y luego me dice, brush my teeth to leave in 10 to 7 o'clock. Esa expresión es incorrecta. El tiempo no se expresa de esa manera. Yo puedo decir,
to leave the house at 7 o'clock. O puedo decir, to leave in 10 minutes. O puedo decir to leave 10 minutes to 7. ¿Ok? O puedo decir to leave in 7 minutes. No sé qué quiere decir la persona en la oración, así que la persona tiene que revisar cómo lo está expresando. Lo que yo necesito que ustedes tengan en cuenta es que cuando se habla del desayuno, cuando se habla del almuerzo, siempre tenemos que tener un verbo principal en la oración y un pronombre o sujeto en la oración. ¿Listo? No podemos dejar esa palabra breakfast o lunch o dinner como si fuese un verbo conjugado porque no lo es. ¿Ok? Eso pasa cuando estamos traduciendo del español al inglés. Bueno, tengo la siguiente oración. When we finish, we rest. We take a shower, comma. We brush our teeth, comma. We get dressed. And the end, we can go to the bed. Esta oración es bastante, es compuesta, es decir, que tiene varias oraciones. Estas son varias oraciones que estamos aquí en la parte inicial, donde tenemos las comas. Vamos a enfocarnos en esta parte, donde dice, we get dressed and the end, we go to the bed. Aquí es un poco confuso lo que se dice y el uso de este artículo es incorrecto. Voy a hablar al respecto. Esto lo hemos visto desde el primer componente formativo y en la primera sesión. We get dressed. Si vamos a decir, si lo que queremos decir es en el momento en que esta acción ocurre, ¿cierto? Entonces podemos utilizar una preposición de tiempo. Y eso sí lo vemos en el componente formativo. Entonces tenemos aquí lo primero de la oración y dice, and at the end, we can go to, ok. El uso de este artículo, y ya lo he mencionado antes, es un artículo definitivo, o sea, que define, que es bastante explícito. Y cuando quiero decir esto, quiero decir lo siguiente. Si yo digo en español, las flores de la vecina se murieron. Las flores de la vecina se murieron. Las flores de la vecina se murieron. Y yo estoy hablando con alguien y digo, las flores de la vecina se murieron. La persona va a entender que me estoy refiriendo a unas flores que le pertenecen a mi vecina. ¿Bien? Pero si yo le digo a la persona, las flores me murieron, la persona no sabe de qué flores le estoy hablando. Pero aún así estoy utilizando la palabra las. Las flores se murieron. Como que indicando que esa persona sabe de qué estoy hablando, esa persona no sabe de qué estoy hablando. Yo tengo que explicarle a la persona, las flores de la vecina se murieron. Estoy hablando de las flores que le pertenecen a la vecina. Entonces, cuando utilizamos ese the o the en inglés, estamos siendo específicos a algo. Estamos refiriéndonos a algo que ya hemos mencionado. Si yo dijera, la vecina tiene unas flores. Las flores de la vecina se murieron. Entonces, la información queda extremadamente clara para la persona que estamos hablando de las flores de la vecina. Ya lo mencioné antes. Ya puedo utilizar ese artículo the o the, que en español sería las en esta oración, en este ejemplo. Pero cuando yo digo cuando la persona me dice we can go to the bed, yo digo, pero ¿de qué cama me están hablando? What bed are you talking about? Which bed are you talking about? Your bed?
Your daughter's bed, your dad's bed, your mother's bed. ¿La cama de quién me están hablando? Ah, ¿tu cama? Ok. Entonces, si tú vas a hablar, vas a utilizar el artículo the, tienes que utilizarlo sabiendo, leyendo muy bien tu oración, de que queda claro para esa persona que está leyendo tu oración de qué cama le estás hablando. ¿Ok? Pero si la persona no sabe de qué cama le está hablando, tú no lo puedes traer a la colación la cama. ¿Pero cuál cama? Mi cama. Ah, mi cama. Ok, entonces utiliza posesivo, mi, en lugar de la. ¿Ok? Si ven que en el español también se juega con ese tema de ese artículo, entonces tenemos que tener cuidado. Ese uso del artículo solo viene en el componente formativo. Es un artículo definitivo. Entonces, yo voy a ponerle aquí de manera arbitraria porque no sé qué es lo que quería decir el aprendiz. ¿Ok? Yo voy a ponerle el posesivo my para que la persona sepa, el lector sepa de qué cama estamos hablando. ¿Ok? Ok, esto creo que aquí, no sé por qué copia así desde PDF. En fin, aquí tengo, estas son las oraciones que vienen de la actividad de rutina diaria, ¿cierto? Entonces yo les he dicho desde el principio que incluso en todo el curso, todas las evidencias van a utilizar el tiempo presente simple. Y en las rutinas diarias tiene que ser muchísimo más claro porque son rutinas, son acciones que se hace todos los días. Es presente simple, no es presente continuo, no se realiza durante un tiempo estimado, no se realiza en el pasado, no se realiza en el futuro. Es presente simple, utilizando verbos en su forma regular o infinitivo. Entonces tengo aquí, I want to tell you how my week and days began. Began es pasado del verbo begin. ¿Ok? Entonces la oración está en pasado. Tiene que estar en presente simple. I want to tell you how my weeks and days begin. ¿Ok? Ok. Tengo aquí la oración que me dice, what I do is wash my face with my facial soap and before. Ay, esta oración porque es PDF copia así. En fin, aquí. What I do is wash my face with facial soap. Traigo esta oración aquí a colación porque ustedes ven en el componente formativo el uso de las palabras WH, que son las palabras que indican cuál, quién, cómo, ¿sí? WH. What, when, who, where. Y son palabras que en el componente formativo, en el presente simple, se utilizan para oraciones interrogativas, para oraciones que son preguntas. Esta no es una pregunta. ¿Ok? Sin embargo, me están utilizando la palabra what, que es una palabra para una oración interrogativa explícita, una palabra para una oración, una pregunta explícita, pero lo están utilizando en esta oración que es afirmativa. Aquí no hay signo de interrogación y tampoco hay estructura de oración interrogativa, porque en la estructura de la oración interrogativa, ya lo hemos visto antes, cambia el orden de las palabras. Entonces, cuando me utilizan este tipo de palabras en una oración que no es interrogativa, esa oración, se los digo desde ahora para que lo tengan en cuenta cuando estén estudiando los siguientes niveles y demás. Cuando ustedes utilizan este tipo de palabras en una oración que no es interrogativa, sin tener la estructura interrogativa, es decir, sin cambiar el orden de las palabras, esa oración se vuelve una oración interrogativa implícita. ¿Qué quiere decir implícita? Que eh, no es directa, no es una pregunta directa dirigida a una persona o dirigida al lector o que traiga a manera de discusión algún tipo de información.
Es decir, que sea una pregunta, que no es explícito, es implícito. Por ejemplo, si yo dijera, lo que yo podría hacer en las mañanas, podría hacer esto y podría hacer lo otro. En ese caso, yo no estoy preguntando directamente qué podría hacer yo en la mañana, pero estoy dando esa oración como si fuese una sugerencia. Entonces, la pregunta queda implícita dentro de esa conversación. Pero incluso cuando se trabajan las preguntas de manera implícita, tienen un orden de palabras y esta oración no la sigue. Entonces, como en el curso estamos viendo un nivel básico del idioma, yo necesito que ustedes me den oraciones básicas, sencillas, cortas y concisas, directas al grano, que utilicen el presente simple. Entonces, la manera más fácil de decir esto en el presente simple, I wash my face with my soap or my facial soap or whatever it is. ¿Ok? Vamos a lo básico. I wash my face. Un pronombre o un sujeto, un verbo y un predicado o un complemento. ¿Listo? Bien. La siguiente, creo que esta oración decía after. No sé por qué no copió bien la oración. En fin. After showering, I go to have breakfast, go to have breakfast. Oh, sorry. Sí, está copió muy raro estas oraciones. Les pido disculpa porque realmente no sé por qué copió así. Pensé que lo hizo bien, pero bueno. After showering, I go to have breakfast. Muy bien. El presente simple manejamos un pronombre personal y un verbo principal en la oración, ¿cierto? Aquí me está utilizando varios verbos principales que realmente no tiene la necesidad. Entonces es innecesario utilizar tantos verbos. La oración se vuelve compleja y se vuelve un poco confusa para la persona que lo está leyendo. Entonces la manera de solucionarlo es sencillo. Utilizamos un solo verbo principal en la oración. Entonces, I have breakfast. Manejamos lo sencillo en estas evidencias, ¿ok? Y la razón por la que utilizamos esto es porque cuando empezamos si se dan cuenta que tenemos una preposición en la mitad, esto se vuelve un poco redundante utilizar varios verbos con las preposiciones incluso, que realmente es confuso para lo que se hace en la oración, para la acción, para lo que realmente se está refiriendo la oración. Entonces es muy importante que revisemos la oración y que tengamos un verbo principal. ¿Ok? Por último, antes de darle paso a ustedes si quieren hacer las últimas dos oraciones, tengo la séptima oración que dice, I take a shower and get dressed for have to have. I don't know why it did this. Why did PDF do this? Ugh. And get dressed for have breakfast and feed animals. Aquí la inconsistencia es lo que se vio en la primera oración. Tenemos el uso de la preposición for de manera incorrecta. I take a shower and get dressed to have breakfast. ¿Ok? Entonces aquí, ok, vamos a ponerlo to have breakfast. Vamos a ponerlo en mayúscula para que quede claro. Y así, en feed the animals. Cuando ya utilizo esta preposición to, entonces, el siguiente verbo tiene que estar en el mismo tiempo que el verbo que utilicé para la primera vez que lo mencioné. Es decir, toda la oración tiene que estar en el mismo tiempo. Tengo aquí to have, entonces el siguiente verbo va a estar también en infinitivo, pero como ya tengo lo mismo que ocurría con
con la primera oración, como ya tengo la preposición to y utilizo la conjunción and, puedo seguir con el verbo en el mismo tiempo que tenemos el primer verbo. He recibido oraciones, por ejemplo, como este. To have breakfast and feeding the animals. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo que me da el tiempo de la oración fue el primer verbo que yo mencioné, to have. Entonces el segundo verbo, siguiendo esa misma oración, por eso es que el punto está en la oración para indicarme cuándo termino esa oración, ¿cierto? Entonces, si yo tengo to have, yo no puedo cambiarle el verbo al segundo, el tiempo al segundo verbo, porque la oración tiene que estar en acuerdo, tiene que haber un solo tiempo en la oración. ¿Ok? Entonces, esta combinación es incorrecta. La otra combinación que me hacen es esta. To having and feed the animals. Eso también es incorrecto. To having es incorrecto. La forma infinitiva es to have. Y eso se ve en el componente formativo. Esa es la forma infinitiva, no es to having. Cuando ya empezamos a utilizar los verbos terminados en ing, se hace un poco más compleja la oración porque ya no trabajaríamos ese verbo como una acción, sino que trabajaríamos esa palabra como si fuese un sustantivo. Y esto se vuelve más compleja la oración y eso no es lo que manejamos aquí. Realmente necesitamos trabajar el verbo infinitivo, porque cuando empiezan a hacer mezclas de tiempos, esto es lo que ocurre. Una oración que no se sabe de qué tiempo estamos hablando, ¿ok? Eso es importante. Bueno, abro entonces el espacio. Ok, se va revisando las oraciones a ver si me copiaron mal también. Abro el espacio entonces para la oración número 8 y la oración número 9. ¿Alguien quiere revisar la número 8? ¿Alguien quiere revisar la ¿Están en sala? ¿Sí se encuentran en sala las personas? Ana Alba, Gloria, Luz Mary. Acá estamos. Ok. ¿Alguien quiere revisar la oración número 9? Vamos. La número 8 es una oración donde no tiene el conector and, pero está utilizando dos cláusulas. Y cada una de las cláusulas tiene que tener todas las partes de la oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? A ver, les pregunto. ¿Cuáles son las partes básicas de la oración? El pronombre, Sí, el el verbo y pronombre, el complemento. A ver, otra vez, una por una. pronombre, el verbo y el complemento. Ok. Y si en la oración número 8 tengo dos cláusulas que cada una debe tener esa estructura, entonces ubicamos en esa oración cuántos verbos hay. ¿Cuáles son los verbos de la oración ahí? ¿Cuál? Walk, work, and up. Tiene Sí, ¿cuáles tres. son los verbos principales de la oración? Work y have. Work y have. Ok. Y si es walk y have, walk tiene toda la estructura que acabamos de hablar. ¿Tiene su pronombre? I. Ok. I walk, verbo, sí. Ok.
Y tiene su complemento, ¿no? Tiene ahí to work, ¿cierto? Sí. Sí. Ok, y el segundo verbo principal tiene la estructura que debe tener. Le faltaría el conector o colocarle la primera persona. No sé. Ok, entonces sí se atreven a corregir la oración 8, ok, vamos sin miedo a corregir la oración 8. Entonces tengo, I walk to work where have my potato crop. La inconsistencia es que aquí me está utilizando la palabra where, que es una palabra que me indica lugar, y no se está utilizando como pregunta ni nada por el estilo, pero mira que el verbo have, que es el segundo verbo principal, no me tiene un pronombre. Entonces tengo que utilizar el pronombre. ¿Ok? Where, sorry. Aquí. Where I have my potato. ¿Ok? Puede ser we, puede ser where we have my potato crop. ¿Ok? Entonces, tengo que tener un pronombre para ese verbo, porque como no me está utilizando un conector, no sé a quién habla aquí. Yo le estoy poniendo I en este momento como una sugerencia, pero puede que el aprendiz quiera decir algo más en la oración, ¿cierto? Bueno, tengo la oración número 9. Dice, later at 8 a.m. I breakfast together with my family. Esta inconsistencia la acabamos de mencionar en las oraciones anteriores y la he mencionado varias veces. ¿Quién se anima? I had breakfast. Es correcto. Esta palabra no es un verbo, entonces necesito un verbo en mi oración. Had. I have breakfast. I have. Pongámoslo en mayúscula. Breakfast. Ok, esto hay que ponerlo en minúscula, lo voy a poner aquí como para que lo tengan pendiente. I have breakfast together with my family. Muy bien. Entonces, si ustedes tienen que recordar cuál es la estructura de la oración, la estructura básica de la oración, y ahí sí van a poder corregir sus propias oraciones. El resumen de esta sesión es que necesito que ustedes siempre tengan en cuenta que todas sus oraciones tienen que estar en presente simple y al tener el presente simple tienen que tener la estructura básica. Un pronombre o sujeto, un verbo o complemento. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas acerca de lo que se ha dicho? O de la sesión, más bien. ¿Tenemos preguntas? No, señor. O sea que para la evidencia se pueden enviar pues no tan elaboradas, sino como sencillas, pero que cumplan con el presente simple. Esa es la idea. Ah, bueno, sí, señora, gracias. Yo he tenido aprendices que me han enviado evidencias supremamente básicas con oraciones básicas de lo que se ve en el curso. Si ustedes me envían una evidencia como esta que me dicen, perdón, con una oración que esta me dice at 9 a.m. I have breakfast, es una oración gramaticalmente correcta. Esto es lo que ven en el curso, es el presente simple, una oración supremamente concisa y corta, sencilla y básica. Eso es lo que yo necesito ver de ustedes. Si ustedes van a elaborarle las oraciones, si van a ponerle más oraciones a sus evidencias, tienen que revisar que cada una de sus oraciones cumpla con esa estructura. ¿Ok? Yo voy a revisar lo que ustedes me envían. Yo no me voy a inventar oraciones. Yo me voy a ver exactamente lo que ustedes me envían. Entonces yo necesito ver que ustedes cumplan con esa estructura que se ve en el curso. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta?
Por mi parte, no, señora. Ok. Muy bien, esta es nuestra sesión del día de hoy. Si no tenemos preguntas o si tenemos preguntas, podemos hacerlas a través del correo, a través del foro, a través de notificaciones, con cualquiera de los medios podemos comunicarnos. La próxima sesión será el jueves, Dios mediante, entonces sería nuestra última sesión, ya sería como para concluir el curso. Muchas gracias por asistir a la sesión y nada, que tengan bonita tarde. Muchas Muchas gracias. gracias. Buena Igual. tarde. Lo mismo, bye.